yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para la asignatura de Fundamentos Básicos de Econometría para ADE de la UAM. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar toda la asignatura desde el principio para todo el semestre, de forma que si os apuntáis con tiempo os servirá para ir preparando todas las pruebas de evaluación continua y si os apuntáis más al final pues os servirá sobre todo para preparar el examen. El curso está formado por dos tipos de clases. Tendremos las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré de cada tema toda la teoría y haremos ejercicios enfocados a cómo os los preguntan después en el examen y a cómo lo hacéis en clase, todo súper orientado a cómo lo hacéis en vuestra universidad. Y tendremos también un vídeo en el que haremos un esquema de toda la teoría y un último vídeo donde resolveremos un modelo del examen final. Y por último tendremos la clase online en directo, que la haremos cuando se acerque la fecha del examen final, lo haremos a través de Google Meet, donde resolveremos las últimas dudas y resolveremos el examen del último año. Los vídeos los podréis mirar en el momento que queráis. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que vais a tener un máximo de 3 visualizaciones por cada vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las primeras clases del curso son gratis y las tenéis en YouTube para poder probar. Para acceder al curso completo, sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntáis al curso tendréis acceso a un dossier en PDF con todo el material de la asignatura. Todos los apuntes, ejercicios, las pruebas de evaluación continua, los exámenes finales, todo el material que necesitáis para poder seguir bien el curso. No necesitáis más material que el que os damos, ¿sí? Y os lo podéis imprimir e irlo rellenando a medida que vais haciendo las clases. Lo ideal es siempre tener el dossier al lado para irlo rellenando a medida que vais viendo los vídeos. Si queréis ver la clase de prueba, os podéis descargar un dossier de prueba desde la página web o en la propia descripción del vídeo. Esta es una asignatura en la que cada clase hace el examen diferente, de forma que el dossier es un poco el material común que tenéis todos los grupos y después deberíais complementarlo un poco con lo que tengáis de clase, que será prácticamente lo mismo, pero está bien que lo miréis y lo reviséis y si tenéis cualquier duda me preguntáis. Por último, en la fecha de inicio del curso abriremos un grupo de WhatsApp, conmigo, con el profesor y con todos los alumnos, de forma que cualquier duda que tengáis sobre el temario, sobre el funcionamiento del curso, sobre alguna cosa que hayáis hecho en clase, sobre cualquier cosa de alguna prueba de evaluación continua, me lo podéis preguntar en el grupo y lo iremos resolviendo. También servirá para organizar la clase en directo, ¿sí? Y para que sea una vía de comunicación durante todo el semestre hasta la fecha del examen. El grupo estará abierto hasta unos días después del examen final. Bien, pues dicho esto, acabamos esta presentación y vamos a empezar ya con la primera clase del curso. Bien, pues vamos a empezar ahora ya sí con esta primera clase. Vamos a la página 2 del dossier y empezaremos con este tema 1 del propósito del análisis econométrico, utilidad de los modelos econométricos y del análisis de regresión, este primer tema. Bien, antes de nada vamos a empezar con un recordatorio de qué era el modelo de regresión, porque toda la asignatura va a ir del modelo de regresión, básicamente. Por tanto, vamos a recordar que en estadística descriptiva, en la asignatura de estadística descriptiva, hacíais, creo recordar que era el tema 4 de la asignatura, que hacíais el modelo de regresión. Por tanto, recordamos un momento en qué consistía ese modelo de regresión. Venga, esto era para trabajar con dos variables cuantitativas. Si teníamos dos variables cuantitativas, podíamos trabajar con ese modelo de regresión. La idea era la siguiente. Por ejemplo, si tenemos, hemos cogido una muestra de personas y les hemos medido las horas que han estudiado y la nota que han sacado en el examen, horas de estudio y nota. Por ejemplo, tengo una primera persona que ha estudiado 10 horas para el examen y resulta que ha sacado un 5. Otra persona ha estudiado 14 horas y ha sacado un 9. Otra persona ha estudiado 7 horas y ha sacado un 5. ¿Sí? Imaginaos que tenemos unos datos así. Entonces, para representar estos datos, los podíamos representar en un gráfico que era el diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión. En el diagrama de dispersión representábamos las dos variables, la variable X y la variable Y. Siempre tenemos que tener en cuenta que la variable X va a ser aquella que afecte a la variable Y. La X es aquella que afecta a la variable Y. Donde la variable X le llamábamos la variable independiente y la variable Y era la variable dependiente, ¿no? La variable Y es la que recibe el efecto de la variable X, o esto se le llama también variable exógena
y endógena del modelo de regresión. Por tanto, aquí, ¿qué afecta a qué? Pues las horas de estudio es lo que afecta a la nota del examen, ¿no? Por tanto, las horas de estudio sería nuestra variable x, la representaríamos en el eje horizontal, y la variable y sería la nota del examen, que la representaríamos en el eje vertical. Por tanto, a partir de aquí, pues iríamos poniendo los diferentes valores. Por ejemplo, tendríamos una persona, las diferentes horas de estudio, ¿no? De las diferentes personas. Pues tendríamos 0, 1... Bueno, vamos a ponerlo mejor de 2 en 2. Sería 2 horas de estudio, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... Y la nota del examen, pues un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6... Bien, tendríamos una cosa así. Entonces, a partir de aquí íbamos colocando todos los datos. Por ejemplo, una persona que ha estudiado 10 horas. Vamos a mirar esta persona que ha estudiado 10 horas y ha sacado un 5. Vamos a representarla en el gráfico. Estudiamos 10 horas y hemos sacado un 5, ¿no? Pues haríamos un puntito que nos representaría la primera persona de la muestra, ¿no? Esta sería la primera persona. Esta persona que ha estudiado 10 horas ya ha sacado un 5. Otra persona ha estudiado 14 horas y ha sacado un 9. 14 horas con un 9... Pues hacemos un puntito aquí. ¿Sí? La siguiente, 7 horas y un 5. 7 y un 5. ¿Sí? Al final iríamos haciendo puntos donde cada uno de los puntos sería cada una de las observaciones, ¿no? Y nos quedaba lo que llamábamos la nube de puntos, ¿no? Nos quedaba la nube de puntos del diagrama de dispersión. Que decíamos en estadística descriptiva que si la nube de puntos iba para arriba, eso nos indicaba una relación positiva o directa, ¿no? Si la nube de puntos iba para abajo, era una relación negativa o inversa. Y si la nube de puntos no tenía ninguna tendencia, entonces decíamos que no había relación entre las variables, ¿no? Por tanto, la nube de puntos nos indicaba el tipo de relación. Y de la nube de puntos podíamos sacar una recta, la recta que pasaba justo por en medio de toda la nube de puntos. Esa recta le llamábamos la recta de regresión. Si yo dibujo una recta, aquella recta que lo veremos más adelante, pero es la que nos minimiza la distancia de los puntos a la propia recta, es decir, la que pasaría por el centro de toda la nube de puntos, pues esta sería nuestra recta de regresión. ¿Para qué nos serviría dibujarnos una recta justo por en medio de toda la nube? Pues nos serviría para poder hacer predicciones. Porque una vez tengo esta recta, yo ahora puedo utilizar el modelo para hacer predicciones. Por ejemplo, una persona que estudie 10 horas, ¿qué nota esperaríamos que sacara? Pues 10 horas, nos vamos aquí a la recta y resulta que nos devuelve un valor 6. Pues según la recta, una persona que estudie 10 horas, esperaríamos que sacara un 6 con los datos de la muestra. Una persona que estudia 6 horas, pues esperaríamos que nos sacara un 4, por ejemplo, aquí, ¿no? Por tanto, de esta manera vamos a poder hacer predicciones, ¿no? La idea de la recta es esta. Lo que ocurre es que hacerlo gráficamente sería muy poco práctico. Por tanto, en lugar de hacerlo gráficamente, una recta matemáticamente se puede expresar como una expresión matemática, ¿no? La expresión de la recta la expresaremos como y igual a beta 0 más beta 1 multiplicado por x, ¿no? Donde la y sería nuestra variable objeto de estudio y la x es la variable predictora, la variable independiente, ¿sí? Donde la variable y, o sea, el resultado de la ecuación, no nos va a dar la nota que sacará la persona, sino nos va a dar una predicción de esa nota, ¿no? Por tanto, esto lo vamos a expresar de momento así. Nos va a dar una predicción de la variable y, una estimación de la y. Venga, por tanto, a partir de aquí, nosotros vamos a resolver esto. El valor de la y sería la nota del examen, ¿no? Que es la variable que queremos estudiar. Y deberíamos calcular estos dos coeficientes, lo que llamábamos la constante de la recta, la constante y la pendiente de la recta, ¿no? Constante y pendiente. Venga, por tanto el objetivo va a ser calcular esos dos valores, lo veremos más adelante, lo veíais en estadística descriptiva, cómo se calculaba la constante y la pendiente, nos lo vamos a inventar ahora. Imaginaros que hacemos el cálculo, porque tampoco tenemos los datos, hacemos el cálculo y nos sale una cosa así, una constante de 1 y una pendiente de 0,5. Imaginaros que nos sale este modelo de regresión. Bien, una vez hemos resuelto la constante y la pendiente, pues ya podemos utilizar la recta matemáticamente para hacer predicciones de la misma manera que gráficamente, ¿sí? Pues la podemos utilizar de forma matemática. Por ejemplo, una persona que estudie 10 horas para el examen, ¿qué nota esperaríamos que sacara?
pues 1 más 0,5 por 10, ¿no? Sustituiríamos horas por 10 y entonces nos daría una predicción de la nota. Pues 1 más 0,5 por 10 sería igual a 6, ¿no? Fijaros que es lo mismo que hacerlo gráficamente, ¿no? 10 horas de estudio, la predicción de la recta sería el 6, ¿no? De la misma manera que lo estamos haciendo matemáticamente. O una persona que estudie 6 horas, decíamos, ¿no? Pues 0,5 multiplicado por 6 es igual a 4, ¿sí? ¿O qué pasaría con una persona que no estudiara nada? Pues por 0 nos quedaría igual a 1, ¿no? Bueno, podríamos hacer cualquier predicción con la recta de regresión. Venga, por tanto, ¿qué significa la constante y la pendiente? Son aquellos dos valores que yo necesitaba para poder trabajar con el modelo de regresión. ¿Y qué nos están indicando? ¿Qué nos indica este 1 aquí? El 1 lo que nos está diciendo es que si las horas de estudio fueran 0, si esta persona no ha estudiado nada para el examen, ¿qué esperaríamos que sacara? Esperaríamos que sacara un 1. Por tanto, esperaríamos un 1 si estudiáramos 0. Por tanto, fijaros que la constante nos está diciendo que si esto no fuera nada, entonces nos quedaría esto. Es como un punto de partida, ¿sí? El punto de partida. En la recta sería el punto de cruce de la recta con el eje vertical, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, la constante, por tanto, la podemos entender como que nos está diciendo el valor esperado de y si la x fuera igual a 0. ¿Qué esperaríamos de la y si la x fuera igual a 0? Bien, y luego tenemos la pendiente de la recta. La pendiente de la recta nos indica, fijaros que nos indica este 0,5. Si estudiamos 10 horas, sacamos un 10, ¿no? Ahí, sacamos un 6. Pero si estudiáramos 11 horas, ¿qué sacaríamos? Pues 11 por 0,5 más 1 sería un 6,5, ¿no? Si estudiáramos 12 horas, sacaríamos un 7, un 7,5, un 8, ¿no? Por cada hora de más, esto se está multiplicando por 0,5, es decir, por cada hora más de estudio tenemos medio punto más en la nota esperada del examen. Por tanto, la pendiente de la recta lo que nos está diciendo es el incremento esperado de y, por cada valor de x, por cada unidad de x, lo que esperaríamos que aumentara y por cada x, es decir, en este caso sería el incremento en la nota esperada por cada hora de estudio que tendríamos, ¿no? Venga, pues de esa manera tendríamos este modelo de regresión, ¿no? Donde tenemos que saber interpretar los coeficientes del modelo, que serían la beta 0 y la beta 1. Esto es un modelo simple, un modelo con una sola x. En la asignatura trabajaremos con modelos múltiples, donde tenemos más de una variable x. Pero bueno, esto es lo que hacíamos en estadística descriptiva. Antes de seguir con lo siguiente, el modelo también se puede expresar de otra manera, que sería hacerlo así: y igual a beta 0 más beta 1 multiplicado por x más un error. ¿Sí? Nosotros también el modelo lo podríamos expresar de esta manera. Yo estoy diciendo que la predicción de la y, la nota esperada de la y, va a salir de hacer este cálculo, ¿sí? Eso es verdad, ¿no? Una persona que estudie 10 horas, pues esperamos que saque un 6. Esperamos que saque un 6, pero ¿sacará un 6? No necesariamente, porque luego los puntos no están en la propia recta, es decir, los puntos, que son la realidad, se alejan de la recta. Por tanto, una persona que estudie 10 horas, por ejemplo, la primera de la muestra, no necesariamente sacará un 6, sacará una nota cercana a 6, podemos decir, pero no necesariamente un 6. Por ejemplo, aquí ha sacado un 5. Por tanto, otra forma de expresar la recta sería esta, que el valor de la y real es igual a beta 0 más beta 1 por x más un error aleatorio que no podemos predecir. Es decir, que el valor real de la nota de la persona será la predicción del modelo, que es todo esto, más un error aleatorio que desconocemos, que dependerá de cada persona porque dependerá de otros factores, ¿no? Esto era el término de perturbación del modelo, la perturbación aleatoria o el término de perturbación, que nos indica pues, que la predicción pues, va a tener siempre un cierto margen de error. Por ejemplo, ¿cuál sería el error en esta observación? Pues el valor de la y ha sido 5 y el valor de la y estimada o esperada, si la persona estudia 10 horas, lo esperado es que saque un 6, ¿no? Hemos dicho antes. Por tanto, el error de predicción, ¿cuál sería? Pues 6 menos 5 sería de menos 1. ¿Sí? El error de predicción es la diferencia entre el valor de y su predicción.
la diferencia entre el valor de y su predicción. Gráficamente, los errores son las distancias de todos los puntos a la recta, porque el punto es la realidad, es lo que hemos observado, y la recta son las predicciones. ¿Sí? Por tanto, durante toda la asignatura hablaremos de el valor de y, que será nuestra variable endógena dependiente, la que queremos predecir, la x, que es la variable causante, la que queremos que nos explique la y. Hablaremos de los coeficientes del modelo beta 0, beta 1, o beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, los que sean, ¿sí? Que serán aquellos valores que nos definen la recta, ¿sí? Y por último hablaremos también mucho del término de perturbación, porque esto es un modelo estocástico. Eso quiere decir que es un modelo que depende de la probabilidad, es aleatorio. No vamos a predecir la nota exacta que sacará una persona solo sabiendo las horas que estudia. Lo que vamos a hacer es una aproximación, ¿sí? Por tanto, en econometría vamos a trabajar siempre con modelos probabilísticos, estocásticos. No trabajaremos con modelos deterministas. Es decir, no vamos a determinar la nota exacta que sacará la persona, ¿sí? A través de las horas de estudio. Por eso tenemos que tener en cuenta ese error aleatorio. Bien, pues venga, vamos a continuar con la teoría. Esto es un poco de repaso, os decía, de la parte del modelo de regresión que hacíais en estadística descriptiva. Continuamos. Luego os hablan también de la diferencia entre modelo económico y un modelo econométrico. Un modelo económico sería un modelo teórico, ¿sí? Un modelo sin números sobre alguna cosa en economía. Por ejemplo, pues hay una teoría pues, que nos dice que el consumo estará en función de la renta de las familias, ¿no? Sí, que cuanta más renta, pues la gente consume más, ¿no? Que una cosa depende de la otra. Eso es un modelo económico, ¿sí? Yo no estoy aquí cuantificándolo. Sencillamente estamos hablando de que una cosa está relacionada con la otra. Eso sería un modelo económico. Un modelo econométrico, en cambio, sería un modelo en el cual calculáramos los valores, los coeficientes y lo cuantificábamos. Si cogemos datos de la población de estudio y a partir de esos datos construimos un modelo para predecir el consumo a partir de una constante y de una pendiente y multiplicado por la renta, ¿no? Esto es un modelo econométrico, porque lo vamos a cuantificar, de forma que, como hemos hecho antes, pues a la que tengamos la renta de una familia, pues podremos predecir su consumo más un término de error, porque no lo sabremos 100% seguro, ¿no? Por tanto, esa es la diferencia entre modelo económico y modelo econométrico. Sencillamente es esto. Dice, un modelo econométrico exige una especificación estadística más precisa de las variables, ¿no? Tenemos que definir qué entendemos por renta, por la renta anual de una familia expresada en dólares, ¿no? Tiene que ser algo muy específico, y el consumo, pues también expresado en dólares a lo largo de un año, lo que sea, ¿no? Venga, por tanto, tiene que tener una forma funcional definida, mientras que un modelo económico es algo más teórico, ¿no? Los modelos econométricos se establecen como relaciones aleatorias y no deterministas entre variables. Un modelo econométrico será no determinista, es decir, será estocástico, será probabilístico. Yo con la renta no puedo predecir exactamente el consumo, pero puedo hacer una aproximación. Por tanto, trabajaremos con modelos donde hay un margen de error, una probabilidad, ¿sí? Pero no serán modelos deterministas. Frente a las relaciones estrictas o fijas que proponen los modelos económicos. Esto sería como una relación más bien determinista. Aquí no estamos hablando de un término probabilístico, sino que esto influye en esto y ya está, ¿no? De una forma más sencilla. Bien, pues tenéis aquí modelo económico, consumo en función de la renta, modelo econométrico, consumo en función de la renta, pero con los coeficientes en un modelo econométrico. Os he puesto aquí de las diapositivas las diferencias que os dicen entre modelo económico y econométrico, que a veces lo preguntan en alguna pregunta de teoría, ¿no? Modelo económico plantea una relación de vocación de validez general bajo unas premisas, condiciones, el foco es el aspecto relacional y es determinista, ¿no? Tiene hipótesis ideales que rigen el comportamiento y determinan el resultado. En cambio, un modelo econométrico es una perspectiva específica, servirá para solo un caso concreto, aplicación a una realidad concreta, porque los datos los cogeremos de una realidad concreta, ¿sí? Por ejemplo, cogemos pues, los datos de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues eso sería
nuestra aplicación, ¿no? El modelo que nos salga con los números que tengamos servirían solo para esa situación. Formulación cuantitativa, es decir, estamos cuantificando la relación con números, ¿no? Y empírica, es decir, basada en datos, basada en la experiencia, basada en una muestra que cogemos de la realidad. Luego hay una parte de aleatoriedad, ¿sí? El comportamiento se asumen incomplementos derivados de la especificación. Bueno, entendemos que tendremos una parte aleatoria que tenemos que asumir que no vamos a poder predecir, ¿no? Yo no puedo predecir el consumo exacto de una familia, pero sí que puedo hacer una estimación de sobre qué valores estará su consumo. Bien, entonces, a partir de aquí llegamos a la definición de econometría. Por tanto, la econometría se encarga de esto, de los modelos econométricos. Por tanto, la econometría básicamente es la rama de la economía que se encarga del análisis cuantitativo de los fenómenos económicos, es decir, la parte de la economía encargada de cuantificar los fenómenos económicos. Siempre seguiremos un enfoque probabilístico, es decir, nunca determinista, porque en economía siempre hay incertidumbre, ¿sí? Por tanto, nunca podremos predecir cosas con exactitud, pero sí que nos servirá pues, para reducir un poco esa incertidumbre que tenemos sobre los diferentes elementos de la economía. Por tanto, trata de conocer, cuantificar, contrastar relaciones económicas entre variables con modelizaciones matemáticas y con técnicas basadas en la inferencia estadística. Utilizaremos mucho, sobre todo en la segunda parte de la asignatura, lo que hicimos en estadística teórica, es decir, haremos pruebas de hipótesis sobre el modelo de regresión, ¿sí? Para intentar entender una población a partir de una muestra. Por tanto, está basado en una parte de inferencia estadística, ¿no? Utilizaremos métodos inferenciales de estadística. Y se nutre de tres disciplinas: la teoría económica, las matemáticas y la estadística. ¿Sí? La teoría económica nos sirve pues, para saber qué variables elegir. Pues hay una teoría que dice que el consumo está en función de la renta. Vamos a hacer un modelo econométrico. Pues cogeré la renta como variable exógena, consumo como variable endógena, ¿no? Por tanto, la teoría económica nos sirve para elegir qué variables vamos a recoger. Las matemáticas nos servirán para hacer los cálculos, lo veremos más adelante, y la estadística nos sirve para analizar los datos, ¿no? Mediante los datos, pues analizaremos con los datos muestrales que obtenemos, pues entenderemos este modelo de regresión, además de la parte probabilística de la estadística, del término de error o de perturbación. Muy bien. Bien, vamos a la página 3. Vamos a la página 3. Bien, análisis de regresión como técnica en el contexto del análisis multivariante. El análisis de la regresión es un tipo de técnica estadística que se utiliza cuando hablamos de análisis multivariante, es decir, análisis de más de una variable. Dependerá de cómo son las variables, es un análisis o es otro. Esto es de asignaturas anteriores, ¿no? Si tenemos una independiente cualitativa y una dependiente cualitativa, si las dos son cualitativas, se trabajaba con la tabla de contingencia, ¿no? Como hacíamos en la asignatura de estadística teórica, ¿no? La tabla de contingencia, y luego se podía hacer aquel test de chi cuadrado, ¿no? Todo aquello es para dos cualitativas. Si una es cualitativa y la otra es cuantitativa, era el test ANOVA, ¿no? Hacíamos el contraste de ANOVA para una cualitativa y una cuantitativa. Si una es cuantitativa, la explicativa, y la dependiente es cualitativa, entonces es análisis discriminante, que se llama, que no lo habéis hecho en las asignaturas anteriores, y nuestro estudio está basado en dos cuantitativas, ¿sí? En escala, o sea, numéricas, ¿no? Por tanto, la regresión y la correlación pues está basado en el estudio de dos cuantitativas. Nosotros nos basaremos en este último recuadro, que es el análisis de dos o más variables cuantitativas para trabajar con la correlación y la regresión. Venga, después, concepto de correlación, causalidad, correlación parcial y regresión. Bien, entonces, si encontramos una relación entre dos variables, no implica que una sea causa de la otra. Significa que variarán conjuntamente, que correlacionan. Por tanto, lo que vamos a encontrar en econometría siempre va a ser correlación, asociación entre variables. Pero asociación entre variables, ojo con esto, no tenéis que confundirlo con causalidad. No hay que confundir asociación con causalidad. Vosotros imaginaros que hacemos un modelo, os pongo un ejemplo, hacemos un modelo para explicar el precio de la vivienda en función del número de habitaciones que tiene. El precio del piso
el precio del piso en función del número de habitaciones, ¿sí? Y me sale beta 0 más beta 1 multiplicado por el número de habitaciones. ¿Qué pasaría si hacemos este modelo de regresión? Pues que nos saldrá que hay una relación muy fuerte entre habitaciones y precio. Nos saldrá que estas dos variables estarán muy relacionadas. Este coeficiente será un valor diferente de 0 y si hiciéramos una correlación de Pearson nos saldría que están relacionadas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay correlación entre las dos variables. Es decir, que los pisos con más habitaciones suelen tener más precio. Los pisos con menos habitaciones suelen tener menos precio. Es decir, que las dos cosas varían conjuntamente. Ahora, ¿eso significa que una cosa sea causa de la otra? Pues aquí está el problema. Esto no significa que una cosa sea causa de la otra. Si yo tengo un piso con 3 habitaciones y cojo una de las 3 habitaciones y la divido en 2 y lo convierto en un piso de 4 habitaciones, ¿yo lo pondré a la venta a un precio mayor? ¿Lo podré vender a un precio mayor porque le ponga más habitaciones? No. No me lo van a comprar para mayor precio porque me ponga ahí a hacer más divisiones en el piso, ¿sí? Al revés, seguramente por menos, luego tendrán que tirar paredes, ¿no? Por tanto, aunque yo he encontrado una asociación, una correlación entre el número de habitaciones y el precio, eso no significa que una cosa sea causa de la otra. Porque el número de habitaciones, porque si yo aumento el número de habitaciones, no necesariamente va a aumentar el precio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que había otra variable que era la que influenciaba en estas dos. Había otra variable que yo no he incluido en este modelo, que sería ¿qué es lo que realmente determina el precio del piso? El precio del piso al final lo determina en gran parte la superficie, ¿no? La superficie que tiene. Lo que está ocurriendo aquí es que es la superficie la que determina el precio del piso. Los pisos con más superficie tienen un precio mayor, ¿sí? Y eso sí que tiene una relación causal. Si yo tengo un piso y pasa a ser el doble de grande, pues lo podré vender mucho más caro que antes, ¿no? Por tanto, la superficie sí que tiene una relación causal con el precio. Pero la superficie también tiene una relación con las habitaciones. Los pisos con más superficie tienden a tener más habitaciones. Por tanto, lo que estaba ocurriendo aquí es que yo he visto que esto y esto, cuando una cosa aumenta, aumenta la otra, o cuando una cosa aumenta, aumenta la otra, ¿no? Es decir, que las dos cosas estaban relacionadas, las dos. Pero no era por un tema causal, sino que había una tercera variable que era la superficie. Es la superficie del piso la que determina que los pisos con mucha superficie tienen muchas habitaciones y además son los que tienen un precio mayor, ¿sí? Por tanto, estaría actuando esta variable como variable confusora, ¿sí? Variable confusora. Por tanto, hay que vigilar mucho con esto. Que yo encuentre una correlación entre dos variables no necesariamente significa que una cosa sea causa de la otra. Lo podría ser, pero no lo vamos a saber con los datos que nosotros tendremos. Por tanto, que haya una correlación no implica causalidad, porque podría haber una tercera variable que estuviera influenciando a las dos y entonces nos estaría confundiendo dicha relación. Para poder determinar si una cosa es causa de la otra, deberíamos hacer lo que os explicaba antes. Es decir, coger un piso que tiene tantas habitaciones, lo dividimos en más habitaciones y lo ponemos a la venta a ver si se vende mejor. Si es así, si los pisos, por aumentarle las habitaciones, resulta que los vendemos más caro, entonces habría una relación causal, si controlamos todas las demás variables. Pero si no es así, entonces veremos que no era una relación causal. Yo aumento las habitaciones y resulta que el piso se vende igual que como se vendía con el número de habitaciones inicial, ¿sí? Es decir, deberíamos hacer un experimento, es decir, cambiar la variable independiente y observar, controlando todo lo demás que se mantuviera constante, lo que llamaremos ceteris paribus, es decir, manteniendo todo lo demás constante, veremos el efecto sobre la variable dependiente. Esos son datos de tipo experimentales. Cuando hacemos un experimento, si se hace un experimento, entonces se hace eso, se coge una situación controlada, se modifica la variable independiente y se observa el efecto sobre la variable dependiente, ¿sí? De esa manera podemos establecer causalidad. La causalidad en ciencia se establece mediante datos experimentales. El problema es que en economía no vamos a tener datos experimentales.
Nosotros lo que tendremos es, cogeremos los datos del INE y del Instituto Nacional de Estadística y cogeremos los datos a ver precio de los pisos vendidos y número de habitaciones que tenían. Y ya está. Eso que tendremos no van a ser datos experimentales, van a ser datos observacionales, donde nosotros no modificamos nada, solo recogemos lo que ha ocurrido. Por tanto, este es el principal problema que vamos a tener en econometría, que los datos con los que vamos a trabajar no van a ser experimentales, van a ser observacionales. Por tanto, las correlaciones que encontremos no podremos determinar si son causales, ¿sí? A no ser que hiciéramos un experimento. Venga, por tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Venga, por tanto, para valorar la causalidad deberíamos hacer un experimento, recoger datos experimentales no observacionales, modificar la independiente, observar el efecto de la dependiente y controlando las demás variables de confusión. Bueno, lo que explicábamos, ¿no? También en las diapositivas os hablan de los tipos de correlaciones, ¿sí? Recordar que cuando teníamos dos variables cuantitativas se podía calcular la correlación de Pearson, ¿no? El coeficiente de correlación, lo recordamos también que era de estadística descriptiva, también de estadística teórica, que venía de coger la covarianza y dividirla entre el producto de las desviaciones típicas, ¿no? Esto era un valor que nos cuantificaba la relación entre dos variables cuantitativas. Recordar que la correlación de Pearson iba de +1 a -1, ¿no? Donde el +1 era la máxima relación positiva y el -1 era la máxima relación negativa y el 0 era la no relación. Venga, por tanto, el coeficiente de correlación de Pearson es un valor que va de +1 a -1 y nos indica la relación entre las dos variables, la asociación. Ojo, no la causalidad, solo la relación. Sí, por tanto, si nos sale una correlación de Pearson entre el precio y las habitaciones de 0,9, pues ¿eso qué quiere decir? Que hay una relación muy fuerte entre el número de habitaciones y el precio del piso. ¿Que me sale una correlación de -0,1? ¿Eso qué querría decir? Pues esto es prácticamente cero, prácticamente no habría relación entre una variable y la otra. ¿Que me sale -0,8? Pues es una relación muy fuerte, pero de tipo negativa. ¿Eso qué quería decir? Que más de una cosa implicaba menos de la otra. Relación de tipo negativa, ¿sí? Por ejemplo, si yo mirara la contaminación del barrio y el precio del piso, pues cuanto más contaminación, menos precio del piso. Pues eso sería una relación de tipo negativa. Por tanto, las correlaciones, trabajaremos con algunas correlaciones que lo hacíais en estadística descriptiva y en estadística teórica, se refieren a la correlación de Pearson, que venía de dividir la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas, y es un valor que siempre iba de +1 a -1, donde el +1 era la máxima relación positiva, el -1 la máxima negativa y el 0 era la no relación. Bien, por tanto, podemos hablar de una correlación simple cuando cogemos una variable cuantitativa con otra y buscamos su correlación, que es lo que habíamos trabajado siempre. Correlación múltiple sería si trabajamos con una variable y la correlacionamos con más de una. Por ejemplo, el precio lo correlaciono con las habitaciones y con la superficie, que decíamos antes, ¿no? Pues una correlación múltiple es cuando correlacionamos una cosa con más de una de la otra, ¿no? Y luego una correlación parcial sería una correlación entre dos variables, pero controlando el resto de factores constantes, que es lo que nos interesaría en econometría. ¿Sí? Por ejemplo, yo busco la relación entre precio y habitaciones, pero a superficie constante, es decir, todo pisos que tengan la misma superficie. En ese caso podremos determinar la relación real entre las dos variables sin estar confundiendo por la superficie. ¿Sí? Correlación parcial, la correlación simple, por tanto, es buscar la correlación entre esto y esto, pero claro, al estar cambiando esto puede estar cambiando otras cosas, ¿sí? Sencillamente lo correlaciono, que era lo que habíamos estudiado. Correlación múltiple es esto, lo correlaciono con varias variables, ¿sí? Y luego correlación parcial sería buscar la relación entre esto y esto, pero anulando esto, es decir, esto tomando valor constante, ¿sí? Haciendo un estudio con pisos todos ellos de la misma superficie, con diferentes habitaciones y diferente precio. Entonces sí que podría valorar el efecto real de las habitaciones sobre el precio. Bien, esos son los diferentes tipos de correlaciones. Y luego, por último, tenemos los procesos de elaboración de un modelo econométrico. Venga, para acabar este tema 1, os explican un poco
las fases que tendríamos a la hora de construir un modelo econométrico. Sí, en la construcción de un modelo econométrico tenemos estas 4 fases. La primera fase es la especificación. Especificar el modelo consiste en plantear qué modelo vamos a querer resolver. Por ejemplo, quiero hacer un modelo para explicar el salario de un trabajador, el salario del trabajador, lo quiero explicar mediante los años de educación superior que tiene, los años de educación no obligatoria, vamos a decir, y los años de experiencia que tiene. Pues la especificación sería decir esto: yo busco la bibliografía correspondiente de la teoría económica y digo, vale, ¿de qué depende el salario? ¿Qué dicen otros autores? Pues en principio va a depender de la experiencia y de la educación. Pues hacemos un modelo donde vamos a coger la experiencia del trabajador y vamos a coger la educación superior que tiene. Esta sería la primera fase. Especificar el modelo es esto. Es decir, vale, ¿qué exógenas vamos a coger para explicar qué endógena? Bien, luego llegaríamos a la fase de la estimación. La fase de la estimación sería, una vez hemos planteado los datos, recogemos una muestra y con la muestra vamos a hacer el cálculo de la regresión. Con la muestra haremos el cálculo del modelo de regresión, ¿sí? Donde vamos a simplificarlos, lo voy a poner en un modelo simple de momento, que luego ya trabajaremos con los múltiples. Entonces, la estimación consiste en que yo, por ejemplo, pues cojo un grupo de 50 trabajadores y les pregunto la experiencia que tienen laboral, los años de experiencia laboral y el salario que cobran, ¿sí? Y a partir de aquí, con esta muestra, pues entonces tendremos una serie de datos de los valores de X, los valores de Y, y construiremos el modelo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, con los datos que nosotros tendremos, que serán de una muestra, porque la población entera no tendremos los salarios de todos los trabajadores, por tanto, y los años de experiencia de todos los trabajadores, nosotros cogeremos una muestra y por tanto lo que vamos a calcular no va a ser el coeficiente beta 0 y beta 1, que sería el que tendríamos si cogiéramos toda la población, sino que nosotros estamos trabajando con una pequeña muestra. Por tanto, haremos estimaciones de los parámetros beta 0 y beta 1. ¿Sí? Por tanto, con la muestra haremos un cálculo de la constante y la pendiente. Pero ojo, esa constante y esa pendiente que me salga con mi muestra no tiene por qué ser igual que la constante y la pendiente de toda la población entera, aunque tenderá a parecerse, ¿sí? Esto es como lo que hacíamos en estadística teórica. Estos son los parámetros y estos son los estadísticos. Estos serían los valores poblacionales que nunca tendremos y nosotros trabajaremos siempre con los valores muestrales. Por tanto, haremos un modelo, vamos a quitarle el error, haremos un modelo muestral donde tendríamos el salario en función de una constante, vamos a decir 800 euros, más beta 1, que sería pues, me cuesta mucho, 30 multiplicado por los años de experiencia. Pues esto sería la segunda fase, hacer un cálculo matemático, que lo veremos en el tema siguiente, cómo se tiene que calcular esto para resolver la constante y la pendiente, por ejemplo. Pues ese sería el modelo estimado en la muestra, ¿sí? El modelo muestral. Calculamos la beta 0 y la beta 1 muestrales, observadas en la muestra, estimadas, ¿eh? Tienen símbolo de estimación. Una vez tenemos eso, tendremos que pasar a la fase de validación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos obtenido este modelo. ¿Eso qué me está diciendo? Vamos a recordar cómo iba esto. Esto nos está diciendo que el salario mensual del trabajador será 800 euros de base y luego más 30 euros por cada año de experiencia de más, ¿no? Sí, esto era la constante, la pendiente, ¿no? 800 euros más 30 por año de experiencia. Por tanto, ¿eso qué significa? Ese 30 no es cero. Eso quiere decir que cuando aumento la experiencia, aumenta en 30 euros el salario de media por cada año más de experiencia. Por tanto, hay una relación, yo veo aquí que hay una relación entre la experiencia y el salario, ¿sí? Pero esa relación la hemos encontrado en la muestra. A lo mejor esa relación no existe a nivel poblacional. A lo mejor la relación no existe. ¿Qué pasaría si yo hubiera puesto en lugar de la experiencia la altura del trabajador? Pues a lo mejor la altura no tendría nada que ver con el salario.
pero un número me saldrá porque yo tengo unos datos muestrales que al hacer el cálculo no saldrá exactamente 0, aunque sea por azar, nos saldrá una pequeña relación. ¿Sí? Por tanto, a lo mejor me sale que la altura influye en 4 euros por cada o vamos a poner 0,4. Por cada centímetro más de altura, pues resulta que tenemos un 0,4 euros más de salario, imaginaros, ¿no? ¿Sí? Por tanto, que a mí me salga un coeficiente quiere decir que hay una relación en la muestra, no quiere decir que haya una relación en toda la población entera, porque a lo mejor esa relación encontrada en la muestra ha sido por azar. ¿Sí? Por tanto, habrá que hacer inferencia estadística. Vamos a intentar ver si la beta 1 poblacional es 0, porque a lo mejor la beta 1 poblacional es 0 y en la muestra me ha salido 30 y eso ha sido por azar. Por tanto, haremos pruebas de hipótesis, esto lo veremos en los temas siguientes, lo introduzco para validar el modelo, para ver si el modelo es bueno o no. ¿Sí? Por tanto, haremos pruebas de hipótesis para contrastar, por ejemplo, si la beta 1 poblacional es 0 o si es diferente de 0. ¿Sí? Si el modelo de regresión es válido o no es válido, ¿sí? Diríamos que no es válido o sí es válido. Bueno, haremos una serie de pruebas estadísticas que lo veremos en la segunda mitad de la asignatura. Pruebas estadísticas, pruebas de hipótesis para determinar si la relación encontrada en la muestra es extrapolable a la población. Porque si no lo es, el modelo no nos sirve de nada. Por tanto, habrá que hacer una prueba para validar el modelo. Y luego otra cosa que se puede hacer es sacar el coeficiente R cuadrado. La R cuadrado, lo hacíamos en asignaturas anteriores también, ¿no? La R cuadrado era un valor que nos indicaba el porcentaje de la variable y que venía determinada por la x. La R cuadrado era el coeficiente de determinación, que nos indica qué proporción del salario vendría explicada por la experiencia. Si la R cuadrado nos sale 0,8, ¿qué querría decir, por ejemplo? Si nos saliera 0,8, querría decir que el 80% del salario viene determinado por la experiencia. Nos dice qué proporción de la I se explica por el modelo de regresión. ¿Sí? Por tanto, en la fase de validación deberíamos hacer contrastes de hipótesis para ver si los resultados de la muestra son significativos, es decir, los podemos extrapolar a la relación y luego ver lo bueno que es el modelo, porque a lo mejor el modelo hay una relación, pero a lo mejor la relación es mínima y por tanto no me va a servir mucho para predecir el modelo. Por tanto, se calcula la R cuadrado. Recordar que la R cuadrado iba de 0 a 1. El 1 quiere decir que el 100% de la Y se explicaba por la X o por todas las X que tengamos. Y el 0 quería decir que el 0% de la Y se explicaba por la variable X. Venga, por tanto, con eso validaremos el modelo. Si nos sale significativo, estadísticamente significativo el modelo al hacer la prueba de hipótesis, y la R cuadrado nos sale suficientemente alta, entonces el modelo pues es bueno, se puede utilizar. Entonces pasaríamos a la fase 4. La fase 4 es la de utilización del modelo. Vale, una vez hemos comprobado que esto no es debido al azar, sino que hay una relación a nivel poblacional entre la experiencia y el salario, pues podemos hacer una predicción, ¿no? Digo, vale, ¿cuánto va a cobrar una persona que tenga 10 años de experiencia? Pues sería 800 más 30 por 10, 1.100 euros. En esta empresa, pues una persona que tuviera 10 años de experiencia, su salario esperado sería de 1.100 euros. Venga, esa sería la utilización en la predicción del modelo. Pues estas son las 4 fases que seguiremos en todo un modelo econométrico. Nos planteamos qué variable nos servirá para explicar qué variable o qué variables, porque esto puede ser más de una, como hemos dicho antes. Luego cogeremos una muestra y con la muestra calcularemos los coeficientes muestrales. Luego haremos inferencia estadística para validar el modelo y calcularemos la proporción de la Y determinada por el modelo. Y por último, si nos ha salido bien lo anterior, hacemos ya predicciones. Podemos sustituir los valores y podemos hacer todas las predicciones que queramos. Venga, muy bien. Pues vamos a la página 4. Venga, acabamos con esto, este primer tema introductorio. Esto os lo pregunta un poquito en el examen, pero bueno, algo os puede salir de este primer tema de introducción a la econometría. Bien, entonces, empezamos con la página 4, empezamos con esto del modelo de regresión lineal. Bien, entonces, notación, definición y elementos. Antes de nada, ¿cómo expresamos que un modelo
un modelo de regresión lineal. Pues lo hemos estado trabajando antes, ¿no? Un modelo de regresión lineal lo expresaremos de forma algebraica de la siguiente manera. Porque más adelante hablaremos de matrices, de momento lo haremos todo algebraicamente. Sería y igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, ¿sí? Porque yo antes trabajaba con una variable, pero podríamos tener más de una, ¿no? ¿Sí? Por tanto, x1, x2, todas las x que tuviéramos hasta la beta k, que llamaremos, multiplicado por x sub k. Y luego le sumaremos pues, el error aleatorio. Por tanto, un modelo de regresión lineal simple, un modelo de regresión lineal, simple o múltiple, se puede expresar de esta manera, con una endógena y luego una serie de coeficientes que multiplican a las x. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos las diferentes definiciones. Dice variable y. Variable y sería la variable endógena. También se le llama explicada, dependiente, variable respuesta, variable regresando o causada. Todo esto es lo mismo, es la variable y. Y la variable x. ¿Qué es la variable x o las variables x? Las variables x serían las exógenas, las explicativas, las independientes, las controles, las regresoras o las causantes. Luego tenemos los coeficientes. Los coeficientes son la beta 0, la beta 1, la beta 2, ¿sí? Todo esto, los coeficientes. Es la medida del efecto de la x sobre la y. En el modelo poblacional son fijos. En la población hay un único coeficiente poblacional. Hay una única constante, una única beta 1, una única beta 2. Pero nosotros lo que intentaremos será estimarlos con una muestra, es decir, calcularemos un valor que tenderá a parecerse, pero que será de la muestra, ¿sí? Eso es lo mismo que cuando hablábamos de la media poblacional y la media muestral, ¿no? Eso es lo que queríamos conocer, que esto era fijo, la población tiene una media y ya está. Pero la muestra, al coger una muestra nos saldrá una media, ¿no? Esa media muestral, eso es aleatorio, porque dependía de las personas que nosotros hemos cogido para que formen parte de nuestra muestra. Por tanto, tendremos la media muestral, es una variable aleatoria que depende del azar de las personas que hemos cogido en la muestra. La media poblacional es un parámetro poblacional que es único en la realidad de la población. Pues aquí igual, los valores beta que fueran de la población son un único número en la población. Si yo cojo los datos de toda la población me sale un solo modelo de regresión con unos parámetros únicos. Pero nosotros cogeremos una muestra, por tanto, lo que nosotros tendremos será una estimación de esos parámetros. Y esa estimación no tiene por qué salirnos igual. Si yo cojo una muestra de 50 trabajadores, decíamos antes, pues nos saldrá una constante y una pendiente. Pero si cojo otra muestra de 50 trabajadores diferentes, nos saldrá una constante y una pendiente que serán parecidas, pero que no serán iguales, ¿sí? A lo mejor en un modelo nos sale que el salario es igual a 800 más 30 por la experiencia, pero a lo mejor si cojo otra muestra distinta, pues a lo mejor me sale 810 más 35 por experiencia, ¿sí? Y si cojo otra muestra, me sale 780 más 34 por experiencia, ¿sí? Por tanto, fijaros que los coeficientes que nosotros calcularemos de la muestra dependerán de los elementos que tengo de la muestra, serán un valor o serán otro, ¿no? Por tanto, coeficientes en la población serán fijos y desconocidos, nosotros los estimaremos a partir de los datos de una muestra y dependerá del azar que nos salga un valor o otro, pero sí que sabemos que tenderán a acercarse a su valor poblacional. Bien, y luego tenemos la variable u, o el residual, o el error, o la perturbación, ¿sí? Por tanto, la u siempre se refiere a los residuales, a los errores. Lo hemos comentado antes, ¿no? Sería la diferencia, siempre el error, se refiere a la diferencia entre la realidad y la predicción, ¿no? En el ejemplo de antes decíamos que el error o el residual de la primera observación, decíamos que la persona había sacado realmente un 5 en el examen, pero el modelo de regresión predecía que sacaría un 6. Por tanto, tenía un error de un punto, de menos un punto, ¿sí? Por tanto, para cada observación habrá un residual, que es la diferencia entre su puntuación real de la i y la predicción de la i que nos daría el modelo de regresión, ¿sí? Esos serían todos los residuales. Bien, entonces, tenéis aquí un ejemplo
para ponerlo un poquito todo esto en práctica, tenemos aquí un ejemplo de Levius. Os he marcado en negrita las cosas que quiero que interpretemos, el resto de cosas todavía no las vamos a interpretar, pero aquí, por ejemplo, tendríamos este pantallazo de Levius, ¿vale? Entonces, vamos a interpretar cómo nos sale esto en el programa de ordenador para hacer el modelo de regresión. Nos dice variable dependiente, salario M, que se refiere a salario mensual. Por tanto, yo tengo un modelo donde quiero predecir el salario mensual para cada observación. La quiero predecir en función de una constante más una pendiente multiplicada por la educación más beta 2 multiplicada por la experiencia más beta 3 multiplicada por mail, que sería si la persona es un hombre o no lo es. Eso sería lo primero que deberíamos hacer. Podemos poner aquí una i pequeñita si queremos, que quiere decir que es una variable que depende de la observación, ¿sí? Por tanto, esa sería la primera fase que explicábamos antes. Eso sería la especificación del modelo, ¿no? Especificamos el modelo de regresión. Y una vez hemos especificado el modelo, pues ponemos los valores que tenemos aquí, ¿no? Dice sample, la muestra de la 1 a la 300. Por tanto, observaciones incluidas 300. Tenemos una muestra de 300 observaciones. Y resulta que el modelo que nos ha salido, vamos a expresarlo ya como modelo para predicciones, ¿sí? Nos dice que el salario esperado será igual a 767,3, vamos a poner un decimal, luego más 72,8 por educ, más 20,1 por expert, más 93,4,5 multiplicado por mail. Pues ya tenemos este modelo de regresión, ¿sí? ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que si no tuviéramos nada de educación, nada de experiencia y no fuéramos un hombre, la variable mail sería 1 si es un hombre y 0 si no es un hombre, en ese caso una mujer, ¿no? Por tanto, sería la variable mail, está codificada como 1 ser hombre y 0 no serlo, ¿sí? En este caso ser mujer, repito. Por tanto, una vez yo tengo este modelo de regresión, yo ya podría hacer predicciones, ¿no? Este ha sido el valor de beta 0 estimada, por eso nos pone la columna de coefficient, es el coeficiente estimado, ¿sí? Entonces, la beta 0, esto sería la beta 1, esto sería la beta 2, ¿no? La beta 3, que hemos observado con los datos de una muestra de 300 observaciones. Una vez tenemos esto, pues podemos hacer predicciones. ¿Cuál será el salario esperado de una persona que tenga 2 años de educación superior y tenga 10 años de experiencia y que sea un hombre? Pues sería 769,3 más 72,8 por 2 años de educación superior que decíamos antes, más 20,1 por 10 años de experiencia, más 93,5 por 1, porque sería un hombre. Pues de esa manera podríamos predecir el salario esperado para esta persona. Si hiciéramos el cálculo, sería 769,3 más 72,8 por 2 más 20,1 por 10 más 93,5 por 1. Nos saldría un salario esperado de 1.209,4 euros. Sí, pues ese sería el salario esperado. Ese es el objetivo al final. Nosotros tendremos unos datos muestrales, generaremos un modelo de regresión y luego lo utilizaremos para hacer predicciones. Bueno, primero deberíamos validarlo, ¿no? Y luego, para validar el modelo que decíamos, podríamos utilizar la R cuadrado. ¿Qué nos dice la R cuadrado? Que ha sido igual a 0,95. ¿Qué quiere decir ese 0,95? Quiere decir que el salario del trabajador lo consigo explicar en un 95% con la educación superior que tiene, los años de experiencia y con el sexo, ¿sí? Con todo esto conseguimos explicar el 95% del salario. El otro 5% pues dependería de otros factores que no estamos teniendo nosotros en cuenta en nuestro modelo. Bien, por tanto, eso es lo que nos dice un pantallazo de estos de Levius, de momento, lo que hemos visto.
nos fijamos en la columna de coeficient, la que os he marcado en negrita, nos dará los coeficientes, ¿no? Y luego la R cuadrado que nos dice lo bueno que sería nuestro modelo, el porcentaje, la bondad del ajuste que se llama del modelo. Vamos a pensar un momento qué significaban los coeficientes. Decíamos que el primero era la constante, ¿no? ¿Eso qué nos dice? Pues el valor esperado de la y si la x, o en este caso las x, fueran todas 0. Por tanto, una persona que no tuviera años de educación, que no tiene experiencia y que no sea un hombre, esperaríamos que cobrara 769,3 euros. En cambio, una persona, bueno, ese sería el punto de partida. A partir de aquí, pues cobraríamos más. Esto sería como la base, ¿no? Eso es la constante. Y luego los coeficientes, la pendiente para cada variable, ¿qué nos indicaba? El incremento de la y por unidad de la x, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que por cada año de educación superior que tenga la persona, esperamos que cobre 72,8 euros de más. Por cada año de experiencia de más que tenga la persona, esperaríamos que cobrara 20,1 euros de más de salario mensual. Y por el hecho de ser un hombre, esperaríamos que cobrara 93,5 euros más de salario mensual, ¿no? Bien, pues eso es lo que nos dice un pantallazo. Nosotros no vamos a calcular los coeficientes, os explicaré cómo hacerlo más o menos, porque será cálculo matricial, lo haremos en los temas posteriores, pero no os van a preguntar prácticamente nada de hacer cálculos, sino que sencillamente nosotros o nos lo van a preguntar o de forma teórica, o os lo van a dar resuelto con un pantallazo como este que hemos visto de Lebbeus, ¿sí? Venga, pues esto sería un ejemplo de cómo interpretar un pantallazo de Lebbeus en un modelo de regresión. Bien, seguimos. ¿Qué más? Después, tipos de modelos. Tenemos diferentes tipos de modelos de regresión. Algunos los veremos, otros no. Por ejemplo, en función del número de variables explicativas, en función de las variables explicativas que tengamos, podemos hablar de un modelo simple o un modelo múltiple. El modelo simple es el que estábamos viendo antes de las horas de estudio, las horas de estudio con la nota del examen, por ejemplo. Esto es un modelo simple, un modelo donde solo tengo una variable x. En cambio, un modelo múltiple es un modelo como este último que hemos visto, un modelo donde tengo una serie de variables x, ¿no? ¿Sí? Es decir, no hay una sola x, sino varias, como aquí que teníamos la experiencia, la educación y el hecho de ser un hombre. Venga, luego, en función del número de relaciones que busquemos, podemos hablar de ecuaciones uniecuacionales, ¿sí? O sea, modelos de regresión uniecuacionales, donde solo hay una ecuación. Si solo tenemos una ecuación, sería un modelo uniecuacional. Trabajaremos de momento solo con modelos uniecuacionales, es decir, un modelo donde nos sale solo una expresión, un modelo de regresión y ya está. Pero hay veces que trabajamos con varias ecuaciones, nos pueden salir varios modelos relacionados y que nuestro modelo engloba varias regresiones conjuntamente. Eso es un modelo multiecuacional, formado por varias ecuaciones. Nosotros de entrada trabajaremos con modelos uniecuacionales. Después, en función de la forma lineal, de forma funcional. En función de la forma funcional podemos hablar de un modelo lineal. Nosotros trabajaremos solo con relaciones lineales. Sí, decíamos, cuando teníamos aquella nube de puntos, ¿no? Y le dibujamos una recta. Pero si tuviéramos una relación que no fuera lineal, ¿aquí tiene sentido hacer una recta para hacer predicciones? No, porque si yo hago una recta me va a quedar una cosa así. Por tanto, no nos serviría para hacer predicciones. El modelo de regresión es única y exclusivamente para relaciones de tipo lineales. Una recta se expresa de esta manera, si es lineal. Por tanto, solo trabajaremos con relaciones lineales. Si tenemos una relación no lineal, no podríamos hacer una recta de regresión. Una relación no lineal sería, por ejemplo, expresar esto. Igual a L elevado a la alfa por K elevado a la beta por U. Eso sería una ecuación de tipo no lineal, ¿sí? Por ejemplo, aquí una Cobb-Douglas, ¿no? Una ecuación de tipo no lineal, de entrada no las vamos a poder trabajar con el modelo de regresión. Nosotros trabajamos con el modelo de regresión lineal. Lo que ocurre es que a veces una relación que no es lineal la vamos a poder linealizar. La podremos linealizar mediante, muchas veces tomando logaritmos, podremos linealizar la relación y entonces calcularemos relaciones que no son lineales, por ejemplo decíamos una Cobb-Douglas, pues las podremos convertir en lineales y trabajar con regresiones.
Por tanto, el modelo de regresión solo es para relaciones lineales, pero si no son lineales las relaciones, si hacemos alguna transformación matemática y convertimos la relación en lineal, entonces también nos servirá. Y luego, en función del área económica, pues podemos hablar de que sea de microeconomía o de macroeconomía, ¿no? Tenéis aquí, pues el consumo en función de la renta, pues sería de microeconomía, ¿no? Consumo de la familia, renta de la familia. Macroeconomía sería pues el crecimiento del país en función de los tipos de interés, por ejemplo, se ha puesto aquí, ¿no? Pues si es de micro o de macro. Bien, entonces, ¿qué más? Después también podemos hablar de el tipo de datos que tendremos. Los datos. Podemos hablar de datos de tipo transversales o de sección cruzada o datos temporales o longitudinales. Los datos que tenemos, si los recogemos todos en un mismo momento temporal, y son individuos diferentes, entonces hablaremos de datos transversales, ¿sí? En un único periodo de tiempo. Por ejemplo, si cogemos a un grupo de trabajadores en un momento determinado, miramos la experiencia que tienen, el salario que tienen, eso es un estudio de tipo transversal o de sección cruzada, porque los datos son todos individuos distintos en un mismo momento. En cambio, datos de corte temporal o longitudinales es cuando tenemos un mismo elemento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tenemos el paro de la economía española, pues el paro de la economía española tengo de 1986, de 1987, de 1988, de 1989, de 1990, ¿no? Por tanto, tengo diferentes medidas del paro en diferentes momentos temporales. Esos serían datos de tipo temporales o longitudinales. Si tenemos una única unidad, pero que la hemos medido en diferentes momentos del tiempo. Y por último tendríamos los datos de panel. Datos de panel es una combinación de las dos cosas. Por ejemplo, si tenemos nivel de paro, pero no solo en la economía española, sino podemos hablar de las 17 comunidades autónomas. Pues tenemos el paro de las 17 comunidades autónomas en el año 1986, en el año 1987, en el año 1988. Si tenemos una combinación de datos transversales y longitudinales, entonces estaríamos hablando de datos de panel, ¿sí? Venga, por tanto, datos en un mismo momento, transversales. A lo largo del tiempo, longitudinales, si es una misma observación. Si son varias observaciones y a la vez a lo largo del tiempo, serán datos de panel. Venga, después, papel de la perturbación aleatoria. La perturbación aleatoria era aquel valor U que decíamos, ¿no? Que era el error o el residual o la perturbación aleatoria. Dice, la inclusión de un componente aleatorio nos va a permitir realizar inferencia en contrastación estadística. Eso lo incluimos el término de perturbación porque nuestro modelo no es determinista y eso nos ayudará a la hora de utilizar las técnicas estadísticas, inferenciales que vamos a utilizar. Porque el valor de I, como I va a depender del error, el error es aleatorio, el error no lo podemos predecir a no ser que tengamos el dato. Por tanto, el error, como es aleatorio, depende del azar, pues entonces la I también tendrá un componente que depende del azar. Por tanto, diremos que la I, como depende de la U, pues también será una variable aleatoria. Venga, ¿qué más? Y luego, para poder trabajar con un modelo de regresión, tendremos una serie de supuestos del modelo, una serie de supuestos que se deben cumplir. Entonces, hay varios supuestos que se deberían cumplir del modelo. Si no se cumpliera alguno de los supuestos, entonces el modelo no serviría o tendría algún problema que lo veremos más adelante. Los supuestos que se deberían cumplir siempre en los modelos de regresión. Primero, los supuestos de especificación plena, que se dice. Eso quiere decir que no deberíamos incluir en el modelo, no deberíamos omitir en el modelo ninguna variable relevante, ni incluir ninguna variable irrelevante. Es decir, deberíamos tener aquellas variables necesarias y solo las necesarias para predecir la variable dependiente que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo quiero predecir el salario, y resulta que no solo lo quiero predecir mediante los años de educación de la persona, ¿qué pasaría aquí? Pues que nos faltarían variables relevantes, ¿no? Seguramente la experiencia laboral del trabajador también influye mucho, ¿no?
o la habilidad que tiene, o una serie de, ¿no? Por tanto, aquí nos faltarían variables, aquí habría omisión de variables relevantes. Y también no debería haber inclusión de irrelevantes, es decir, si yo incluyera una variable que fuera, decíamos antes, la altura del trabajador y no tiene nada que ver con el salario, pues entonces aquí ¿qué estaría pasando? Que esta variable es irrelevante, ¿sí? Por tanto, no debería ni haber variables de más ni de menos para predecir nuestra variable endógena. Y después, la forma funcional, como hemos dicho antes, debería ser siempre lineal. Por tanto, tiene que haber las variables justas, ni más ni menos de las que en la realidad hay. Y luego la forma funcional siempre tiene que ser de tipo lineal, porque nosotros vamos a trabajar con una recta. Por tanto, la forma funcional tiene que ser lineal o linealizable, es decir, que muchas veces las relaciones no son lineales, pero mediante alguna transformación matemática convertiremos esa relación en lineal cuando no lo era en un principio. Bien, después, hipótesis sobre la estructura. Hipótesis sobre la estructura. Deberíamos tener una muestra suficiente. Primero, muestra suficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que deberíamos tener siempre un número de observaciones como mínimo, mayor o igual que el número de coeficientes que pretendemos estimar. Si yo tengo un modelo para estimar solo 2 datos, necesitaríamos tener, o sea, si yo quiero estimar la constante y la pendiente en este caso, necesitaríamos tener como mínimo 2 datos, ¿sí? Bueno, y deberíamos tener una muestra, eso sería el mínimo absoluto, ¿eh? Pero luego deberíamos tener una muestra suficientemente grande para que los datos se nos acerquen a la población. Después, los regresores deberían ser deterministas. ¿Eso qué quiere decir? Debería haber un coeficiente poblacional que sea único, ¿sí? Es decir, que los años de educación tengan un coeficiente único. Es decir, decíamos antes, en el modelo de antes, que los años de educación influenciaban en 73 euros de más, ¿no? Por cada año de educación superior teníamos 73 euros de más de salario. Pues ese valor debería ser el mismo para todas las observaciones. Si resultara que el modelo funciona diferente, por ejemplo, imaginaos que hay una situación de discriminación salarial y tenemos que los hombres y las mujeres no reciben el mismo premio por los años de educación superior. Y, por ejemplo, los hombres, por un año más de educación superior, su salario aumenta más que las mujeres, que les aumenta menos. En ese caso, el regresor poblacional no sería un único valor para todos los datos, sino que sería diferente, por ejemplo, en este caso, para 2 partes. Habría un cambio estructural que, el regresor debería ser siempre un único valor en la población, determinista, ¿sí? Y no debería ser, evidentemente, aleatorio, ¿eh? No debería cambiar en función de esto. Luego, no debería haber multicolinealidad. La multicolinealidad se refiere a cuando hay relación entre las exógenas del modelo. Por ejemplo, si decimos la experiencia laboral y luego incluimos otra variable que es la edad. ¿Qué podría ocurrir aquí? Pues que las personas con más edad acostumbran a tener mayor experiencia laboral, ¿no? Por tanto, nos podría ocurrir que estas dos variables están muy relacionadas. Y eso es un problema de multicolinealidad. Por tanto, esto es algo que no debería ocurrir. Las variables exógenas no deberían estar, a veces pueden estar un poquito relacionadas, pero no deberían estar muy relacionadas entre ellas. Las exógenas deberían ser independientes, deberían ser cosas distintas. Si no, estaría como midiendo lo mismo 2 veces y entonces eso nos afectaría al coeficiente. Por tanto, no debería haber multicolinealidad. Y por último, no debería haber cambios estructurales, debería haber una permanencia estructural. Por ejemplo, si yo hago el modelo aquel que decíamos del paro de la economía española en función del año, pues entonces imaginaros que hay un momento que es la entrada de España en la Unión Europea o la entrada en el euro. Pues en ese momento a lo mejor la relación entre el paro y el año pues cambia, ¿sí? Por tanto, si hay un cambio estructural, entonces ya no tiene sentido. A lo mejor en un principio, o vamos a decir, el crecimiento del PIB en función del año. A lo mejor el crecimiento del PIB era así, hasta que entramos en el euro y después pasó a ser así. Entonces aquí habría un cambio estructural. Al principio esta relación era así, pero luego esta relación era así, ¿sí? Por tanto nos encontraríamos con que ha habido un cambio estructural.
Eso no debería ocurrir, tiene relación con lo de los regresores deterministas. Los regresores deberían ser únicos en la población, por tanto no debería haber cambio estructural. Venga, por tanto, hipótesis sobre la estructura. La muestra debe ser suficientemente grande para hacer la estimación de forma fiable. En la población los coeficientes deberían ser un único valor determinista que no dependieran del azar. No debería haber relaciones entre exógenas del modelo, no multicolinealidad. Y luego no debería haber un cambio estructural. A partir de un determinado momento los datos no deberían cambiar. Los datos deberían ser sobre lo mismo. Permanencia estructural. Bien, y luego, esto lo veremos más adelante, ¿eh? Solo os lo introduzco porque luego esto lo veremos en temas posteriores, qué hacer cuando ocurre este problema y veremos en más profundidad esto. Pero bueno, os hacen como una introducción en este tema 2 de las diferentes hipótesis que se deberían cumplir en teoría del modelo de regresión. Venga, y las hipótesis que también nos importan mucho son las hipótesis sobre el término de perturbación o la perturbación aleatoria. La perturbación aleatoria decíamos que eran los errores o los residuales, ¿no? Era la diferencia entre la predicción y la realidad, ¿sí? Cuando hablamos de la muestra lo expresaremos así, los errores muestrales se expresarían así, o con una E, es lo mismo, ¿sí? Cuando es muestral, cuando es de la muestra, se expresan así. Hemos dicho que era la diferencia entre el valor de la I y su predicción en la muestra, ¿sí? ¿Y qué debe ocurrir con la perturbación aleatoria? ¿Sí? Con la perturbación aleatoria, al menos en la población, debería tener media nula, es decir, que el valor esperado debería ser 0. El error debería ser 0 de media. A veces es positivo, a veces es negativo, pero se debería acabar anulando. Si nosotros tenemos un modelo de regresión, decíamos que los errores eran las distancias de los puntos a la recta. A veces la recta se equivoca por arriba, a veces se equivoca por debajo. Pero tenemos que tener en cuenta que al final los errores se acabarían anulando y la media de los errores debería ser 0. La perturbación aleatoria debería tener esperanza 0. Después está el supuesto de homocedasticidad. Eso quiere decir que la varianza de la perturbación aleatoria debería ser un único número. La varianza del error debería ser siempre la misma. Si nosotros tuviéramos un modelo de regresión que ocurriera esto, ¿aquí qué ocurriría? Que al principio los errores son todos muy pequeñitos, pero luego los errores pasarían a ser más grandes. Aquí se estaría incumpliendo la homocedasticidad. En cambio, si tenemos una cosa así, donde la variabilidad de los errores se mantiene constante, diremos que hay homocedasticidad. Esto se cumpliría en esta situación, ¿sí? Pero no se cumpliría en esta situación porque tenemos que los errores al principio son pequeños y luego son más grandes, ¿no? Bien, luego, no debería haber otro elemento, es que no deberían haber autocorrelación, vamos a ponerlo así, que la covarianza entre un error y otro debería ser 0. Los errores no deberían tener ninguna relación entre ellos, deberían ser variables totalmente independientes, cada error, ¿sí? Si hubiera una tendencia de los errores, esto se incumpliría. Por ejemplo, ¿sí? Esto era el caso de homocedasticidad. Estos serían errores homocedásticos porque mantienen la misma variabilidad. Estos serían errores no homocedásticos porque la variabilidad ha cambiado. Después, que no haya relación entre los errores. Bueno, esto lo podía haber dejado igual. Sí, estos serían errores aleatorios, ¿no? Que no tienen ninguna tendencia. En cambio, ¿qué pasaría si yo tuviera una relación, por ejemplo, así? ¿Qué ocurriría en este caso? Pues que los errores tendrían una cierta relación entre ellos, ¿no? Aquí tengo errores positivos y tengo un montón de errores positivos seguidos. Luego tengo un montón de errores negativos seguidos. Por tanto, si tengo un error positivo, la tendencia es que el siguiente error también sea positivo, que el siguiente también sea positivo. O si tengo uno negativo, la tendencia es que sea negativa. Por tanto, aquí estarían correlacionados los errores entre ellos. No deberían estar correlacionados los errores entre ellos. Y luego los errores deberían ser normales. Normales, siguiendo una normal de media 0 y de una varianza fija que sería sigma cuadrado por una madre identidad, que esto lo veremos más adelante.
¿sí? Por tanto, los errores decíamos que deberían seguir una normal, centrada en cero, ¿no? Los diferentes errores que nos saldrían al coger los datos, ¿no? Las diferencias entre las predicciones y los valores reales, los diferentes errores deberían seguir una normal, donde lo más probable es que los errores sean pequeñitos y cercanos a cero, y debería ser poco probable tener errores muy grandes o errores muy pequeños, ¿sí? O errores muy grandes positivos, errores muy grandes negativos. Y por último, hay un último supuesto, que es que el valor, la esperanza de u condicionada a x sea cero. El valor esperado de los errores debería ser cero siempre, independientemente del valor de x, de las variables x del modelo. Esto es una condicionada, ¿eh? Esto es el valor de u condicionada al valor de x. Por tanto, los errores no deberían tener ninguna relación con las x. Deberían ser totalmente independientes. Este es el supuesto condicional de nulo, ¿sí? Venga, pues estos son los 5 supuestos que debería cumplir, las hipótesis que debería cumplir la perturbación aleatoria. Los repasamos. Los errores deberían seguir una normal de media cero, es decir, su esperanza debería ser cero. Los errores. Habrán errores positivos, negativos, pero de media debería ser cero. La varianza de los errores debería ser un único valor. La varianza de los errores siempre debería ser la misma. No puede ser que haya algunas situaciones donde los errores varíen mucho y otras donde varíen poco. La variabilidad de los errores debería ser constante. Los errores no deberían estar enlazados entre ellos, no debería haber ninguna relación entre un error y el siguiente. No deberían estar autocorrelacionados. Luego, deberían seguir una normal de media cero y desviación sigma cuadrado y no deberían tener relación con las exógenas del modelo. Deberían ser totalmente independientes de las exógenas. No deberían depender de nada, los errores siempre deberían ser totalmente aleatorios. Eso es lo que debería ocurrir siempre con la perturbación aleatoria. Bien, pues estos son los supuestos. Esto lo veremos en más profundidad, qué ocurre cuando alguna de estas cosas se incumple, cómo identificarlo y demás, lo veremos más adelante. Venga, de momento es solo una pequeña introducción sobre los supuestos que sepáis que se tienen que cumplir en un modelo de regresión. Bien, pues con esto acabamos este primer y segundo tema y lo dejamos aquí por este primer vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.